Número 2 dice que también la escritura es útil para redarguir. Esta palabra tiene que ver con refutar el error. Eso es la palabra redarguir. Ahora, tiene que ver con dar una convicción correcta acerca de algo. Por eso necesitamos meditar en las escrituras, para que nuestras convicciones procedan solamente de la palabra de Dios. Lo que yo creo, de lo que yo estoy plenamente convencido, estoy convencido porque la Biblia lo dice. Amén. La meditación constante de las escrituras es lo que hará que nosotros vivamos nuestra vida no por emociones, sino por las convicciones que la palabra de Dios produce en nuestra vida. Mire, hay gente de convicción, pero sus convicciones son equivocadas, porque no proceden de la palabra de Dios. Oiga lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 1 al versículo 2. El apóstol Pablo aquí está hablando acerca de los israelitas, y él dice algo tremendo. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Verso 2. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, aquí la palabra ciencia habla de conocimiento, del conocimiento de las escrituras. Entonces ellos ¿qué pasaba con los judíos? Eran celosos de las tradiciones de los ancianos, no de las escrituras. Entonces ellos perseguían a las personas que no llevaban o que no cumplían las tradiciones de los ancianos de Israel. Entonces, encontramos muchos cristianos. Primero encontramos cristianos sin convicción. Porque un cristiano, una mujer que no medita constantemente en la palabra de Dios, no tendrá convicciones claras en su vida. No tendrá convicciones claras. No tendrá principios claros en su vida. Y por eso cuando no tenemos principios, entonces pecamos, deshonramos a Dios, porque no tenemos límites en nuestra vida, porque los límites deben de ponerlos la palabra de Dios. Amén. El temor de Dios es lo que nos limita de pecar. Amén, hermanos. Pero ¿cómo podemos tener temor de Dios si no meditamos en las escrituras? ¿Se acuerdan lo que dijo Habacuc? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Lo que hace que se manifieste, que se produzca el temor en mi corazón, es oír la palabra de Dios. Amén. Por eso es que nosotros debemos de revisar nuestras convicciones. Primero, ¿qué tipo de convicciones tenemos? Segundo, debemos de revisar nuestras convicciones a la luz de la palabra de Dios. Porque ¿cuántas personas hay cosas que creen y no están bien? Hay gente que dice, no, pero es que hace 20 años creo eso. Sí, hace 20 años que lo crees mal, lo sabes mal. Pero muchas veces no queremos aprender. Somos como esos odres viejos. El Señor dijo, no se puede poner vino nuevo en odres viejos, porque si se pone vino nuevo en odre viejo, se echa a perder el vino y se echa a perder el odre. Hay gente que no puede aprender porque tiene su cabeza llena de dogmas humanos, pensamientos humanos que han sido transmitidos de generación en generación. Es que mi abuela, es como el catolicismo. Hay gente que dice, yo nací católico, mi abuela era católica, mi abuela era católico, y así morí católico. Se aferran a sus convicciones que obviamente son totalmente equivocadas. Y a veces encontramos personas con convicciones totalmente equivocadas y son celosos de Dios, pero tienen celo sin ciencia, sin conocimiento. Y mi celo tiene que provenir del conocimiento correcto de las escrituras. Pero no puedo conocer correctamente las escrituras si no medito en ellas de día y de noche. Es imposible. Amén. Por eso necesitamos pedirle al Señor que alumbre nuestro entendimiento, que nos abra las escrituras, como dijo el salmista, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Que cada día podamos experimentar la bienaventuranza de Pedro. ¿Usted se acuerda de la bienaventuranza de Pedro? Cuando el Señor preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, que eres Isaías, o alguno de los profetas que ha resucitado. Pero ustedes, dijo el Señor, ¿quién dice que soy yo? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. De ahí deben de provenir nuestras convicciones del Señor. Es que dice, no, mi pastor dice, mi pastora dice, mi apóstol dice. No, la palabra de Dios dice y está en mi corazón y lo creo con todo mi corazón. Amén. Necesitamos convicciones correctas en nuestra vida.
Debemos de revisar constantemente lo que nosotros creemos a la luz de la palabra. Porque hoy en día usted oye cualquier tipo de doctrinas y usted mira cómo la iglesia está dividida porque unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa. Y hay gente que mata por sus convicciones. Y que matan a las personas. Ven una mujer en pantalón y dicen, eso está en pecado. Ven una mujer maquillada, eso es pecado. El espíritu de Jezabel. Y lo creen, son convicciones, tienen celo pero sin ciencia. Amén, tienen celo pero sin ciencia. Alguien me escribió hace unos días y entonces me dice, yo lo conocí no sé de dónde. Dice, pero parece que su iglesia es bien moderna, me dijo ella, porque permiten que las muchachas canten en el altar con pantalones. Porque a esto le llaman altar. Usted se imagina, eso de altar y esas cosas provenía de Israel y después proviene del catolicismo. El catolicismo es que tienen altares, que tienen imágenes. Nosotros no tenemos esas cosas. Amén. El templo somos nosotros. No existe lugar santísimo, ni lugar santo, ni atrios. El templo somos nosotros. Pero todavía eso existe dentro de la iglesia de Cristo. No se pueden subir ahí porque hay pecado en sus vidas. No podemos nosotros vivir nuestra vida en pecado porque deshonramos al Señor. Amén. Necesitamos convicciones firmes que procedan de una meditación constante de las Escrituras. Amén. Que el Señor pueda decir, bienaventurado eres, porque eso no te lo reveló ni tu pastor, ni tu pastora, ni tu líder, sino que vino directamente del cielo, iluminado por el Espíritu Santo, porque meditas constantemente en la palabra de Dios. Amén. Pero si no meditamos en la palabra, hermano, ¿qué convicciones vamos a tener? Porque recuerde que muchas veces lo que nosotros enseñamos como pastores enseñamos y lo único que hacemos es poner la palabra en la mente. Yo no puedo poner la palabra de Dios en su corazón, no puedo. Ningún pastor, nadie puede hacerlo, no puede. El único que puede poner la palabra en el corazón es el Espíritu Santo. Nosotros solamente ponemos la palabra de Dios en la mente. Por eso es importante que usted vaya a la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo que ilumine cada día la palabra del Señor para que su vida se llene de benditas convicciones conforme a la palabra de Dios. Amén. Bienaventurado eres hijo, Simón hijo de Jonás, porque esto no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Qué tremendo es. Yo no sé si usted ha experimentado esas cosas, cómo el Señor le abre el entendimiento, cómo el Señor ilumina las Escrituras. Eso es algo glorioso, eso es algo maravilloso. Y eso no es solamente para pastores y predicadores, esto es para todos los hijos de Dios que vienen como niños diciendo, Señor, enséñame, porque yo soy como un niño, necesito tu ayuda. Amén, hermano. La palabra de Dios es útil para adoctrinar, la palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Para qué más? Dijimos para redarguir. Recuerden que la palabra redarguir significa refutar el error, pero no el error en otras personas, sino el error en nosotros. Porque hay gente que cree que otros están equivocados cuando son ellos los que están equivocados. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Pensamos que son otros los que están equivocados cuando somos nosotros. Amén. Primero debemos de revisar nuestras convicciones a la luz de las Escrituras y entonces luego vamos a ser celosos de lo que ya Dios nos enseñó verdaderamente. Amén. No vayamos a ser cristianos celosos sin ciencia. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama legalismo. El celo sin ciencia se llama legalismo, como un montón de gente que es legalista terriblemente. Número 3, dice la Biblia que también la Escritura es útil para corregir. Cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, cuando vamos a la palabra de Dios con humildad, ella nos va a mostrar siempre nuestras áreas de pecado. Porque si hay algo que yo estoy completamente seguro, es que todos nosotros tenemos áreas de pecado en nuestra vida. Todos. Bueno, no voy a generalizar, tal vez alguna de ustedes no tiene, pero la gran mayoría de nosotros tenemos áreas de pecado que cuando vamos a la palabra del Señor, el Señor nos muestra de qué necesitamos arrepentirnos. La palabra nos va a enseñar a nosotros. Recuerden, cuando vamos a las Escrituras, no vamos pensando en otros, vamos pensando en nosotros. Porque hay gente que tiene esa mala costumbre de ir a la palabra pensando en los demás. No. Eso le pasa sobre todo a los que enseñan. No, nosotros vamos a la palabra para buscar corrección, no para los demás, sino para ¿quién?
para nosotros. Vamos al espejo, o sea, vamos a la palabra como un espejo para que la palabra nos muestre nuestra condición. Amén. Y su palabra siempre nos va a enseñar dónde necesitamos corrección, en qué área de nuestra vida necesitamos trabajar. El problema es que en nuestro orgullo usamos la Biblia para corregir a otros, pero la palabra primeramente se usa para nuestra propia corrección. Amén. Vamos con humildad a la palabra del Señor, que Dios me hable, que Dios me enseñe, que Dios me corrija. Que Dios me corrija por medio de su palabra. Recuerden que en el Antiguo Testamento Dios corregía a su pueblo Israel, lo hacía por medio de los profetas. Cuando David pecó, el Señor le manda al profeta Natán para corregir su pecado. Pero ahora Dios nos habla a través de Jesús y nos habla a través del Señor cuando abrimos la Biblia. Usted no necesita venir a sentarse a escuchar una predicación para saber qué áreas de pecado hay en su vida. Si nosotros fuésemos a las Escrituras constantemente, realmente nos daríamos cuenta de cómo estamos caminando delante de Dios, porque eso es lo que hace la Biblia. Amén. Hay gente muchas personas piensan que están bien, pero cuando vienen a la palabra de Dios con humildad se dan cuenta que tan mal están delante de Dios. Quien medita cada día en la palabra de Dios con humildad, siempre se dará cuenta de cuántas cosas necesita corregir en su vida. Antes de pensar en corregir a otros. Porque está bien que podamos corregir a otros. Pero recuerden lo que dijo el Señor, que antes de ir a sacar la paja del ojo del hermano, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar la viga que está en el ojo de uno. Dice el Señor, limpia primero tu viga y luego ve y saca la paja del ojo de tu hermano. ¿Y sabe cómo se limpian las vigas? Las vigas se limpian por medio de una meditación constante de la palabra de Dios. Si no meditamos en la palabra del Señor, hermanos, estamos perdidos. Vamos a continuar engañados en algunos pecados de nuestra vida. Por eso el salmista, aún en el Salmo 19 dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. A veces hay pecados que son ocultos a nuestra propia vida y cuando vamos a las Escrituras somos descubiertos por la palabra de Dios. Hermanos, yo creo que siempre que vamos a la palabra de Dios con humildad tendremos muchos pecados para confesar. Amén. ¿A cuánto les pasa así? Si vamos a la palabra de Dios con humildad, seguramente saldremos confesando pecados, saldremos confrontados duramente por la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es útil para corregir nuestra propia vida. Hermanos, hay que corregirnos, hay que corregir nuestras actitudes, hay que morir a nuestra carne. Y la única forma es cuando somos confrontados constantemente por la palabra del Señor. Número 4, ¿para qué más dice la Biblia que es útil la Escritura? Dice, para instruir en justicia. La palabra de Dios nos enseña lo que es justo para nuestro Dios. Y lo que es justo para nuestro Dios es que nosotros obedezcamos su palabra. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es que nosotros obedezcamos sus mandamientos. No necesitamos entender plenamente lo que el Señor está diciendo, sino que necesitamos obedecer sus mandamientos que son santos, justos y buenos. No necesitamos entenderlo. Hay un pasaje en la Biblia, Mateo capítulo 3, versículo 13 al versículo 15. Oiga lo que dice la Biblia. Mateo 3, 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mira el verso 14. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Ahora, ¿tenía razón Juan, sí o no? Sí tenía razón, porque él era el Señor. Verso 15, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Fíjate lo que dice el Señor, una vez más el verso 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿A qué se refiere el Señor aquí? Lo que está diciendo es, obedezcamos el mandamiento del Padre. Porque el mismo Juan, Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, él dice, el que me envió a bautizar me dijo que sobre quien yo viera descender el Espíritu Santo y posarse sobre él, ese era el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo fue que Juan se dio cuenta que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque cuando él bautiza al Señor, dice la Biblia que él vio, él testifica y dice, y vi al Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y que posaba sobre el Señor.
Pero si no lo hubiese bautizado, entonces no se hubiera cumplido lo que el Señor le había dicho. El que me envió a bautizar me dijo que aquel sobre quien viera descender el Espíritu Santo, ese era el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Por eso que el Señor le dice en el verso 15, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ese es el plan de Dios, ese es el mandamiento de Dios. La justicia nuestra no es la justicia de Dios. ¿Se acuerda de Pedro cuando el Señor comienza a lavar los pies de sus discípulos? Cuando llegó de Pedro, ¿qué le dijo Pedro? Señor, a mí no me vas a lavar los pies. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, si no te lavo los pies no tienes partes conmigo. Ah, pues bañame, le dijo. No, le dijo el Señor, ustedes ya están limpios, solamente tienen sucios los pies. Ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado.